Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy miércoles 29 de noviembre del 2023, con nuestro invitado que tenemos para hoy. Además de eso, queremos informarles que estos webinars se encuentran en el canal de YouTube Somos Ciencia Podcast, en donde ustedes pueden acceder a todos los que quizás no hayan podido asistir y repasarlos y mirar todos los temas que se han llevado a cabo durante el año 2023. Aquí lo tenemos en esta diapositiva, Somos Ciencia Podcast, para que le pongan ganchito arriba, ¿verdad? Y se afilien a la página para que reciban las notificaciones en cuanto se suban los videos de los webinars. Vamos a escuchar hoy un tema muy importante que viene asociado a la semana pasada, sobre la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de los antimicrobianos, que se celebró del 20 al 24 de noviembre y cuyo lema es Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. Para ello tenemos al magíster José Moreno, licenciado en Tecnología Médica, egresado de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría del programa de Ciencias Biomédicas con énfasis en microbiología de la Universidad de Panamá también. Actualmente es el jefe de la sección de microbiología en el Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública, Instituto Gorgas, y es estudiante de doctorado actualmente en su fase final de culminación de su trabajo de investigación. Con ustedes vamos a escuchar al magíster José Moreno,
con el tema que nos concierne hoy. Adelante, José, puedes compartir tu pantalla. Listo, Carmen Indira, Juan, gracias por invitarme. Además de una pequeña charla que voy a dar, la idea de este webinar es más que todo hacer conciencia, ¿no? Porque la semana pasada fue una semana muy importante desde el punto de vista de la microbiología y sobre todo de las políticas que tienen mucho que ver con esto del uso racional de antibióticos y los antimicrobianos. Ok, me verifican si se ve bien, ¿no? Debe verse bien. Sí, Listo. José, se ve Sí. perfectamente y te escuchamos Bueno, claro. entonces, la RAN es un problema que siempre ha existido, pero que recientemente, dado los últimos acontecimientos de nuevos antibióticos y nuevos tipos de bacterias, por decirlo así, porque a pesar de que son las mismas bacterias de todo el tiempo, tienen nuevos mecanismos y son mecanismos que se han potenciado frente al uso, frente a los antibióticos, ¿no? Eh, Como objetivo de esta pequeña charla es conocer las reglas que determinan la interpretación de antibióticos, conocer los agentes críticos, actualizar algunas metodologías diagnósticas y dar a conocer más o menos con lo que ocurre en Panamá, ¿no? Ver nuestra realidad a través del tiempo. Eh, Como siempre digo, hay que ser original, hay que fluir y todas estas cosas, porque las bacterias también son plásticas, son organismos que son muy variables y que evolucionan, ¿no? La resistencia antimicrobiana, de hecho, es un ejemplo de evolución, lo que estamos viendo acá. Eh, como toda, Como todo punto en la microbiología, es bueno conocer que existen tres tipos de filtros que hay que tomar en cuenta antes de analizar lo que es la resistencia a los antimicrobianos. El primero es si nuestra muestra, y ocurre con todo, es adecuada, fue tomada de manera adecuada, fue bien seleccionada, llegó en las condiciones óptimas y si la muestra de hecho está bien, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el cultivo. Lo segundo, que tiene que ver mucho con el clínico, es si la muestra es significativa del proceso infeccioso. En este tipo de valor, el laboratorio no tiene mucho que ver porque es el clínico quien determina si es o no del proceso infeccioso. Pero como decimos acá, si te mandan una muestra para heces y te mandan hemocultivo, no te va a crecer lo que crece en heces. Y por último, que es un conjunto, es si la bacteria representa el agente causal. Acá nos vamos con los postulados de Koch, si es el agente causal de la infección, si de verdad es significativo. Y esto tiene una gran injerencia hoy en día debido a que hay muchas nuevas tecnologías que identifican nuevas bacterias con nuevos nombres muy sofisticados y todavía no llegamos al punto de que es o no es representativa esta bacteria. Entonces, cada vez, a pesar de que avanzamos en tecnología, tenemos que ir viendo de que si esta bacteria es o no es representativa del proceso infeccioso. Es decir, tenemos que ir hacia atrás, hacia los postulados de Koch. Ok, básicamente este es el centro de todas las diapositivas, son los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2014, distintas organizaciones como CDC, la Unión Europea, SDC, EUCAS y otra serie de organismos al analizar lo que pasaba con el Objetivo de Desarrollo Sostenible del Milenio, que no es más que un plan mundial que utilizan todos los países para llegar a una meta, se llegó a la conclusión de que en el año 2050 había un nuevo problema que no se había tomado en cuenta, que además de las guerras, que además de otras condiciones afectaban mucho, y esta era la resistencia a los antimicrobianos. Entiéndase antimicrobianos por antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos, antivirales y todo este conjunto de biocidas contra ciertos agentes. Eh, ¿Qué significa esto? Que al analizar el impacto y la carga que tiene el uso no medido o el uso desmesurado de estos antimicrobianos, los seres vivos, bacterias, hongos, bueno, no tan vivos como los virus, este, pueden desarrollar resistencias. Estas resistencias en sí mismas son un problema porque afectan varios de estos objetivos y les voy a explicar cómo los afectan. Primero, obviamente, el concepto de salud y bienestar, porque una persona sana no va a estar generando un bienestar, ni va a estar generando eh, economía, ¿no? El segundo es el trabajo. Y me dirán, ¿qué tiene que ver el trabajo de los antibióticos y el crecimiento económico? Bueno, ocurrió mucho en la pandemia. Un simple virus afectó la economía de todo el mundo. Es decir, que no tenemos que dejar de lado de que estos pequeños agentes pueden afectar la economía de todos los países. También consumo responsable. Esto tiene mucho que ver con la producción, con el uso de antibióticos en lo que es granjas, como potenciadores del crecimiento, como fungicidas en lo que son los cultivos de vegetales. Hoy en día no sabemos qué tipo de fungicida utilizan en nuestro país para las hortalizas
Y eso no es sostenible porque está desarrollando en lo que es el ambiente gérmenes resistentes a los antibióticos y antifúngicos. También con la pobreza. Y tiene mucho que ver con el anterior, porque si no puedes producir comida sostenible, si no puedes producir, eh, por decirlo así, alimentos que sean sustentables, no va a haber pobreza, no va a haber alimentación, no va a haber nada de esto. También con el hambre. Entre más carga le pongas al ambiente, menos producción vas a lograr. Obviamente agua, porque los antibióticos y antimicrobianos van al agua o se utilizan en peces y esto nos va a afectar de una manera tremenda, sobre todo en el aspecto en que posiblemente estemos consumiendo alimentos contaminados con bacterias que ya son resistentes del uso diario. Obviamente, paz y justicia social. Esto lo vivimos particularmente bien estas 30 días que pasaron, porque el concepto de justicia social es muy relativo a lo que ocurre en las condiciones de cada país. Si tú no le puedes dar a la gente comida, si no le puedes asegurar agua, no le puedes asegurar trabajo ni crecimiento sostenible, la gente se va a un estallido social. Y esto es lo que va a estar pasando con el uso irracional de antibióticos y las resistencias. Entonces, muchos artículos, este es uno de los más viejos, indican de que la resistencia a antibióticos en grupo, en conjunto, frena directamente el crecimiento y desarrollo sostenible. Este es un problema bastante severo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista social, económico y todo lo demás. De hecho, el G10, el C8, la FAO, la OIE, que es la OMS de animales, la propia OMS, inclusive los foros económicos mundiales indican que este es un problema serio y que posiblemente no se le ha dado la importancia que merece. Entonces, hay que saber que existen muchas normas de interpretación de antibiogramas. La más usada en lo que es América es la CLCI. Existen otras, pero no son, por decirlo así, validadas. La más utilizada en Panamá y muchos lugares del mundo es la CLCI. Y también es importante hablar sobre el papel que juega cada actor en esto del uso de los antibióticos. Desde el punto de vista del clínico, del farmacéutico, del tecnólogo, del urgenciólogo, de la enfermera, de la persona que limpia, los trabajadores manuales, la gente que manejan este tipo de cosas. Es un globo, ¿no? Y muchas veces estamos todos viendo una parte de nuestro cuadro, de nuestro arte. Y el asunto es que esto se tiene que manejar en un gran conjunto global, no solamente en el punto de vista clínico. Este conjunto es global. Hablamos de los animales, hablamos del medio ambiente, hablamos de las aguas, hablamos del ambiente, muy utilizado en los días anteriores aquí en Panamá, la lucha por el medio ambiente. Es decir, que si nos enfocamos solamente en lo que es el punto de vista clínico, no vamos a lograr superar esta pandemia. Cada persona de su parte del cuadro y no debería ser así. Deberíamos comunicarnos entre todos, hacer este tipo de concientización de la RAN en todo lo que mencioné anteriormente, en lo que es el ambiente. Es por eso que se llama One Health, una salud para todos. La salud del ambiente codetermina la salud en lo que es el resto de los seres que están vivos, ¿no? Como me gusta siempre empezar todas las charlas, a pesar de que vengan muchas tecnologías nuevas, el cultivo siempre será el patrón dorado en el cual nos miraremos y lo cual va a determinar lo que se hace, ¿no? Esto, a pesar de que vengan muchas tecnologías, no van a superar nunca lo que es el patrón dorado, que es el cultivo de la bacteria. Así que esto tenemos que tenerlo muy claro. Hablé un poco de la lista crítica de la OMS. La lista crítica es una serie de patógenos que son particularmente importantes para vigilancia, investigación y prioridades, ¿no? Tenemos en primer lugar a la Acinetobacter baumannii, en el segundo lugar tenemos a la Pseudomonas, en el tercer lugar tenemos a Klebsiella y en general enterobacteriales que son multiresistentes y en último lugar tenemos los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, ¿no? También hay que acordarse de que los mecanismos son plasmídicos o cromosómicos, siendo los plasmídicos particularmente propagables, epidémicos o más que todo eh, causadores de pandemias, mientras que los verticales tienen esta cualidad de ser heredados o ser muy endémicos en los que ocurren en los hospitales, ¿no? Hablemos un poco de la beta-lactamasa. Usualmente yo antes perdía, no digo perder, yo invertía mucho tiempo explicando esto, la beta-lactamasa en las charlas. De hecho, solamente hay 4 tipos, de la A a la D.
y usaba este cuadrito que venía más adelante, que era clásico en mis presentaciones, intentando explicar los tipos de beta-lactamasa que existen, pero hoy en día es algo más que todo anecdótico, porque si tú te metes a la página central del uso de beta-lactamasa, te das cuenta que estos cuadritos ya no funcionan, ¿no? Este es el número total de beta-lactamasa o enzimas que hay eh, en las bacterias y vemos que hay 8.154. Y esto lo consulté en octubre. Con decirles que con las clases A, que son las BLE y algunos tipos de KPC, hay 1938 alelos. Cuando yo empecé y cuando se dio el brote de KPC como comentario en el 2010, solamente habían de KPC 1 a KPC 5. En octubre que revisé van por la 1122 de alelo. Ni hablemos de las clases D, ¿no? Que son de los Acinetobacter. Estas están por 2000 y tanto y las AMPI-C están por las 2300 por allá. Es una locura ver con cada biotipo y subtipo. Y solamente tiene importancia en caso de brotes, que tú me digas el alelo. Pero para que vean que esto es algo tan dinámico y algo tan grande que llega a estos niveles tan abismales, ¿no? 8000 y tanto de alelos. Es algo interesante porque con algunos virus tú quieres ver mutaciones puntuales. Aquí quieres saber qué alelo hay. Porque son tantos que ya, o sea, las mutaciones son algo más que todo que no se utiliza tanto. Ok, mucha gente pregunta, ¿cómo es que tú detectas este tipo de cosas? En todos los países del mundo se utilizan más que todo métodos fenotípicos como antibiogramas o métodos automatizados que, al menos en Panamá, todos son automatizados, ¿no? Muy poca gente hace cultivo, muy poca gente va a la microbiología básica, pero no es que sea malo, sino es que es una forma rápida de sacar las cosas. Es un método bastante práctico, bastante pragmático, bastante útil, que saca la tarea diaria, ¿no? Sin embargo, es un método que no es perfecto. Luego tenemos los métodos de enzimología clásicos que son muy buenos, tienen mucho performance, que son la previa, por decirlo así, a los métodos moleculares y son realmente muy útiles para las personas que lo saben aplicar y los pueden utilizar. El detalle con estos métodos de inhibición, enzimología, es que requieren algo de entrenamiento, requieres mucho conocimiento de bacteriología y enzimología. No todos lo pueden hacer, no es que no sea imposible aprenderlos, pero requieren equipos especializados o por lo menos un equipo de microbiología básico y conocimientos en la materia, que no todo el mundo hace. Y me preguntarán de por qué ocurre esto. Hay muchas personas que hacen microbiología como un turno, que no están de planta en lo que es el atro de micro y que solamente sacan el trabajo que está pendiente los fines de semana. Este trabajo está diseñado más que todo para las personas que se dedican de lleno en lo que es la microbiología, al menos la clínica. Las inmunocromatografías que han llegado en las últimas semanas, que son de hecho una gran maravilla, son buenas, bonitas, no son baratas, y que nos ayudan mucho en detectar al menos algunos mecanismos de resistencia bastante interesantes e importantes. El único detalle que tienen estas pruebas es que son dirigidas al target, son contra proteínas que están en las membranas y que tienen cierta especificidad, pero no te van a detectar algo que no tienen codificado. O sea, no te pueden detectar una KPC-12 si detecta hasta la KPC-11. Y esto es algo que ocurre con este tipo de pruebas que a pesar de que ser muy buenas, pueden darnos problemas. Y ocurre también a la inversa, que te detecten pruebas o enzimas, perdón, que tú no estás con otros métodos. Por ejemplo, si tienes una molecular que te detecta los alelos del 1 al 18 de KP6 y este me detecta la 19, tu PCR va a ser negativa, pero tu prueba rápida va a ser positiva. Entonces, está en ambos puntos, ¿no? Pero lo que sí va a ser igual va a ser el método de inactivación, que es el método enzimológico. Aquí sí vamos a ver algo bien interesante. Entonces, otras tecnologías que están apareciendo frecuentemente son las de MALDI. Y para la gente que está versada en micro, me dirán, de que, oye, pero MALDI solamente es para identificar bacterias. Y estamos hablando de uso antibiótico. O sea, ¿cómo yo aplico el MALDI para uso de antibióticos? Bueno, ciertos MALDI, no son todos, tienen la capacidad de detectar antibióticos degradados por enzimas. Y cada patrón, cada espectro es típico de un tipo de enzima. Es decir, que uno puede hacer curvas de disociación de los antibióticos y poder ver, no solamente por malio, obvio, tenemos Western blot, tenemos inmunofluorescencia que nos puede ayudar a detectar esas proteínas o enzimas, pero el MALDI lo puede hacer. Casualmente hay un estudiante de tesis de maestría que va a estar trabajando con esto, ¿no? De ver cómo los antibióticos se degradan por distintos tipos de enzimas y generar esos patrones típicos para hacer una base de datos que se pueda aplicar a todo el país que utilice MALDI. Es decir, que podemos
a usar un método de identificación bacteriana para detectar mecanismos enzimáticos. Y es algo bien interesante que se puede hacer. También existe la biología molecular como PCR cuantitativa. Yo recuerdo que Juan casualmente hace un par de años hizo un taller de PCR cuantitativa que en su momento y que bueno, vamos a verlo. Y fue realmente muy útil para esta parte de lo que es la expresión génica. Y les explico por qué. Porque muchos mecanismos de resistencia son enzimáticos, pero hay otros que son derivados o mediados por proteínas. Y las proteínas solamente se pueden determinar si se expresan o no mediante PCR cuantitativa, RNA mensajero, o transcriptómica, que es muy cara. Así que de hecho nos sale mucho más barato hacer PCR cuantitativa de expresión génica que hacer secuenciación por transcripción. Entonces, este método es muy bueno porque me puede decir cuántas veces se amplifica o se deprime una proteína de membrana que tiene que ver con resistencia. Obviamente es un método muy dirigido a centros de investigación y que tiene sus desventajas, ¿no? No todas las proteínas se expresan o se subexpresan y hay ciertas limitaciones en cuanto a la técnica, pero en general es un buen método para detectar lo que son más que todo proteínas. ¿Ok? Obviamente tenemos el niño nuevo, ¿no? Pero que no es tan nuevo, que son las secuenciaciones en masa, en tándem, eh, tipo puente más que todo. Son la de generación tipo 2, las GNS tipo 2, porque las tipo 3 son las que son continuas por canales de iones. Y estas tecnologías son bastante buenas, son bastante útiles, son sumamente prácticas. Una persona con buen entrenamiento te puede hacer la técnica de secuenciación en una tarde, más o menos de 5 a 6 horas. O sea, no es algo extremadamente complicado, pero requiere su proceso. Pero no es algo tan difícil de lograr de manera técnica. Tanto así que muchos lugares inclusive te secuencian tu ADN limpio. Pero el asunto con la secuenciación de este tipo puente, es que el análisis bioinformático que está detrás de esto es algo diferente, ¿no? Cualquier persona con buen entrenamiento puede hacer la técnica de secuenciación, pero no cualquiera te lo puede analizar. Entonces, están entrando últimamente profesionales en este campo que son informáticos o personas expertos en lo que es biomecánica, personas que son expertas en biología, personas que son expertas en el campo de la salud, que además de eso son buenos en lo que es la parte informática, se les conoce como informáticos. Utilizan técnicas analíticas, técnicas estadísticas, técnicas eh, informáticas, ¿no? Eh, Distintos tipos de parámetros y aplican algoritmos, que es el término adecuado, y pipelines para analizar los datos. Es decir, que hoy en día el reto no es secuencial, el reto es analizar la secuencia, que obviamente se ha modificado, se ha hecho cada vez más fácil de lograr, pero también tenemos ese detallito, esa brecha para analizar los datos. Y obviamente la secuenciación no es para todo. La secuenciación son para ciertos tipos de gérmenes, para cierto tipo de condiciones que lo requieren. ¿Ok? Se puede utilizar para investigación o para dar una respuesta en salud pública. Interesantemente, este tipo de tecnología no es aprobado como diagnóstico in vitro porque es totalmente investigación, pero su resultado se aplica en lo que es la epidemiología. Y eso sí es algo que hay que aclarar acá. De hecho, al final, la secuenciación son puras fotitos. Y eso lo sabe Juan, ¿no? Que se utilizan para este tipo de ensayos. Entonces, hablemos un poquito de la lista crítica, ¿no? ¿Qué tienen las bacterias? Las bacterias del apocalipsis posantibiótico son estas cuatro. Y obviamente hablaremos de cada una. La Pseudomonas, que es una de las principales, es particularmente resistente a carbapenems. De hecho, la Pseudomonas se vuelve resistente a los carbapenems solamente con el tratamiento per se de carbapenems. A la semana que tú le das antibióticas a un paciente, a la semana que tenga Pseudomonas va a ser resistente. Obviamente por mecanismos de membrana, que son muy rápidos. Se asocian al ambiente, y esto es lo que quiero aclarar. Lo que es Pseudomonas, lo que es Acinetobacter, a diferencia de neumococo, a diferencia de Neisseria meningitidis, están asociados al ambiente, no solamente al ser humano. Es decir, que aunque el ser humano desaparezca de la Tierra, estas bacterias van a seguir existiendo porque no dependen del ser humano como parte de su nicho normal. Mientras que neumococo y estricto y lo que es meningitis sí se pueden desaparecer, por decirlo así, si el ser humano deja de existir. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque es la razón por la cual tú puedes encontrar pseudomonas en lo que son aires acondicionados, puedes encontrar pseudomonas en lo que son soluciones jabonosas y pseudomonas o acinetobacter en lo que son los grifos de los hospitales. Es porque realmente son bacterias que están condicionadas para el ambiente.
Acineto genera una gran cantidad de biofilm, Pseudomonas también, y generan estos nichos llenos de biofilm que son una de las principales causas en donde este tipo de contaminación interna en los hospitales. Ambas bacterias se asocian a infecciones asociadas a ventilación mecánica, septicemia, heridas quirúrgicas, quemaduras más que todo, pie diabético, fibrosis quística, producen mucha pus y coloración verdosa, y usualmente el tratamiento de Pseudomonas es característicamente refractario. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no responde a lo que se da usualmente. ¿Por qué lo hace? Porque Pseudomonas tiene muchas proteínas de membrana. De hecho, el grupo con el que estoy haciendo tesis de los chicos de TM detectaron que hay más resistencia mediada por canales y proteínas de membrana que por genes de resistencia. Tiene sus genes, las metalo, que son las más comunes, pero principalmente por problemas de proteínas de membrana. Acinetobacter, al igual que Pseudomonas, además de lo que tiene Pseudomonas, genera una gran cantidad de biofilm. Es una bacteria muy resistente, no solamente a tratamientos, sino a los desinfectantes. Genera infecciones muy severas, es también refractaria y la erradicación es prácticamente imposible. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, durante la guerra de Irak, Acinetobacter mató a más soldados norteamericanos que las mismas bombas de los iraquíes. Le decían la bacteria iraquí, por decirlo así. Fue un gran problema de salud en ese momento porque los pacientes soldados que eran avaliados y tenían problemas por asuntos militares morían por infecciones por Acinetobacter más que por las mismas balas. Usualmente Acinetobacter genera desenlaces muy fatales. Acinetobacter tiene para escoger. Es una de las pocas bacterias que te puede tener 7 u 8 mecanismos de resistencia andando y andar por ahí feliz la vida. Eh, Entre proteínas de membrana, entre genes de carapenemasa tipo A, tipo B, tipo C, te puede tener los 4 tipos andando. Tiene bombas, tiene biofilm. O sea, es una bacteria muy diversa y de verdad, si a ti te dicen que tienes Acinetobacter, prepárate para una lucha muy larga y que posiblemente no vayas a ganar. Es muy difícil. Además que él patentó, por decirlo así, las oxacilinasas o grupo de oxas. Solamente Acinetobacter tiene como 1200 tipos distintos de beta-lactamasa tipo oxa. Es algo muy bonito investigar las oxas, pero es una locura porque solamente por secuenciación las puedes detectar. A la fecha no existe ninguna prueba de PCR que me diga, al menos que esté dirigida, de que tiene esta oxa. Como datipo, en Panamá hay muchos tipos de oxa, pero la principal es la 40. Entonces, al final las combinaciones de mecanismos es lo que nos va a matar el paciente, no un mecanismo en común, sino el grupo o combinaciones de mecanismos. En cuanto a los enterobacteriales productores de carapenemasa o los CRAP, como se conocen en Estados Unidos, básicamente se asocian infecciones de sangre, infecciones de orina y en pacientes inmunosuprimidos. Y están en todos los tipos de muestras. El tratamiento puede ser o no efectivo. La erradicación es un poco más sencilla, ¿no? Sin embargo, los casos son más severos. Principalmente el mecanismo en estas bacterias son carapenemasas. Muy pocas veces son proteínas, a diferencia de las otras dos, pero sí son muy diversas. Hay mucha rotación y muchos tipos de traspaso de plásmidos en estos grupos. Sin embargo, en los últimos años, los nuevos antibióticos, que son carísimos de hecho, como lo son ceftosolano, tazobactam, ceftazidima, avibactam, son antibióticos para rescatar este tipo de bacterias porque la colistina o la tigecyclina han perdido efectividad. Bueno, la colistina sigue siendo muy efectiva, pero es muy tóxica para el riñón y prefieren estos antibióticos. Pero para darles un ejemplo, el tratamiento unidosis de ceftazidima avibactam en un paciente supera los $400 por dosis. Es decir, que si hablamos de un tratamiento de 7 días, de 2 veces al día, saquen cuentas, es extremadamente caro este tipo de tratamientos. Y volvemos al punto de la sostenibilidad. Entre más resistente es una bacteria y si existe un antibiótico que le sea realmente útil, este antibiótico no va a ser barato. Y volvemos con el asunto de lo que es pobreza, de lo que es equidad, y vemos que inclusive estos antibióticos que son de nueva generación pueden fallar. Porque, por ejemplo, la ceftabivactam solamente me afecta a enzimas de clase A y algunas enzimas de clase D. Si tienes una clase B, no te va a ser efectivo. Y muchas veces eso no se conoce de antemano. El ceftosolano tazobactam, que es muy bueno, usualmente se diseña para lo que son pseudomonas aeruginosa. ¿Y qué tal si esa pseudomona, además de la clase B, tiene una clase A, una clase D? Entonces no le va a funcionar. De hecho, en los estudios que estamos haciendo aquí en Panamá, vemos que hay bacterias pseudomonas
que debería funcionar la cetotonal tazobactam y no le funciona. Es decir, que ya tienen una resistencia a pesar de que el antibiótico no se les estaba dando. Viendo datos crudos de nuestro país, vemos que nuestro Panamá post-COVID nos dejó algo muy interesante. Nos dejó bacterias muy resistentes y nos dejó bacterias que, a pesar que pueden verse que, bueno, las tasas son bastante bajas, no sucede de esa manera directamente. Cuando uno ve estos porcentajes, uno tiene que ser bastante cuidadoso, porque los porcentajes deben ir de la mano de la cobertura del antibiótico que se hizo en ese momento. ¿Qué significa esto? Que a pesar que podemos tener una alta tasa de resistencia, hay que ver a cuántos antibióticos se les probó. Tomemos el ejemplo en este caso de la ciprofloxacina. La ciprofloxacina se le probó casi a todos los aislamientos bacterianos de nuestro país durante estos 2 años. Y de ese grupo, casi el 50%, si no me equivoco, es un porcentaje cercano al 50%, eran resistentes. Con tanta data de ciprofloxacina y tanta resistencia, podemos asegurar de que nuestras bacterias en Panamá no se le debería dar ciprofloxacina. Es un mal antibiótico. De hecho, es el pan nuestro de cada día en lo que son las salas de cuidado general, lo que son las policlínicas, los centros de salud, es lo que más se da. Gentamicina, sin embargo, es un buen antibiótico porque a pesar de que se da bastante, tiene unas bajas tasas de resistencia. Y así nos vamos, ¿no? Con los distintos antibióticos. Podemos ver que nuestra principal bacteria patógena, aislada a nivel nacional, definitivamente es Escherichia coli. Escherichia coli es la principal bacteria que aislamos en nuestro país. Seguido de Klebsiella, obviamente con Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Acinetobacter. Así que puede ser pregunta para un examen, ¿no? Lo que más sale en Panamá son E. coli, Pseudomonas, Klebsiella y Estafilococcus. Son nuestros principales problemas. Y cuando nos vemos en cada tipo de antibiótico, vemos que de todas las bacterias que estamos mencionando, es Acineto el que se lleva el gol, se lleva todo. Es la que tiene mayor resistencia a la mayoría de los antibióticos y es el principal problema. Seguido muy de cerca por Pseudomonas. Cuando vemos Klebsiella, a pesar de que tiene unas tasas interesantes de resistencia, nunca se va a comparar con lo que ocurre con Acineto, jamás. E. coli, básicamente, el principal problema de E. coli son las BLE en nuestro país, y resistencia a cipro, que es algo que tienen casi todos. Entonces, esa es la parte que tengo que decir que hay que ser muy cuidadoso con estos datos que uno analiza, ¿no? Y nuestro estafilococo, bueno, gracias a Dios, estafilococo tiene linezolid, tecoplanina, quinopristina, dofretin y otros antibióticos que pueden funcionar. Y nuestra resistencia a OXA bajó. Nuestras OXA R estaban en 35% y post pandemia quedaban en 20 y tanto, eso es algo bueno. Eh, no es ideal, pero mejoramos bastante, ¿no? Así que con estafilococo hay que vigilarlo, pero prioritariamente yo diría que Acinetto y Pseudomonas son bacterias que hay que vigilar muy de cerca, que tienen mucha más resistencia. Este dato es bastante interesante, es el dato del MIG-90. El MIG-90 es un dato que nos predice qué tan resistentes pueden llegar a ser las bacterias y cuando vemos el MIG-90 de Acinetobacter y Pseudomonas, nos damos cuenta de que entre más alto es el MIG-90, más de 100, más prospección hacia una bacteria multi-R vamos a encontrar en el futuro. Y podemos ver que en efecto, Pseudomonas y Acinetobacter tienen los MIG-90 más altos contra todos los antibióticos. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro 1000 bacterias y le hago la zinc o la prueba de antibióticos, imipenem, y yo alineo del 1 al 1000, el 900, es la zinc que va a tener la bacteria número 900 va a ser la que me va a predecir el total. Y en esta bacteria, la MIG-90 de las mayores antibióticos supera 64. Y los que sabemos micro, sabemos que la MIG cuando pasa a 32 no es nada bueno. Estamos con MIG de 64 en la gran cantidad de antibióticos, al menos con Pseudomonas, y este es un problema severo porque todas van hacia la multiresistencia. Y tristemente en nuestro país tenemos esas tasas tan altas, mientras que en otros países no lo son. Así que Panamá no está nada bien en ese aspecto tampoco. Entonces, al final, lo que le mencionaba la Cipro, a pesar de que la Cipro globalmente tiene 39% de resistencia, es en los bacilos gram-negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, está en 52%. Caro sello. La mitad son resistentes, la mitad son sensibles. Esto de verdad no le funciona a nadie. Los gram negativos no fermentados es 30%. Cuando vemos los carbapenems, a pesar de que los gram negativos enterobacteriales, Klebsiella, E. coli, tienen 5%, que es bastante bajo, cuando pasamos a Acinetto y Pseudomonas, suben a 40 o 30, más de 35%. Es decir, que vemos dónde está el problema en este caso. Y esto es algo que quiero dejar, como quien dice, a la memoria, ¿no?
Y estos son los últimos antibióticos de rescate, lo que son extremadamente caros. A pesar que no llegan ni siquiera a un 30% de uso en todos los aislamientos, tienen tasas muy altas, 30%, 40% en Pseudomonas, y Acinetobacter, este antibiótico que es tan caro, testosterona tazobactam, es 100% resistente. Es decir, que este es un problema porque ni siquiera estos nuevos antibióticos les van a funcionar cuando lleguen a una cobertura del 90%. Es decir, que tenemos un serio problema en nuestras narices. Así que bueno, creo que ya terminamos. No sé si tengas muchas preguntas o dudas. Esto es más que todo para dar a conocer de que, bueno, hay un gran problema y los datos lo demuestran. Esto no va a cambiar, no ha cambiado en los últimos años, de hecho va a aumentar. Recuerdo que conversando con colegas me dicen que, ¿sabes qué? Ahora hay menos Acinetobacter, se aíslan menos de 1000 Acinetobacter al año, pero esos 800, 900 que hay, todos son resistentes. Esto es algo que tenemos que decir y que sin embargo va a afectar si tú llegas a tener un familiar en una sala crítica que se infecta con Acinetobacter sin que te lo digan, vas a saber el desenlace porque no hay tratamiento. Así que bueno, gracias por oírme. Recuerden que estamos en una tormenta perfecta en este momento, que es la tormenta de la resistencia antimicrobiana. Así que estoy abierto a preguntas. Gracias. Excelente, José. Bueno, vamos a estar ahora en la sesión de preguntas. Puedes dejar de compartir, José, para entonces poner acá, ya tenemos algunas preguntas que nos han enviado a través del chat, así que vamos a ver acá, pues, las preguntas que tienen los participantes. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cómo está? A ver, aquí en el chat tenemos la pregunta. ¿Qué opina usted en cuanto a las discrepancias entre los métodos genotípicos y fenotípicos para la detección de resistencias? Ok, esa pregunta es, de hecho, se hace bastante, ¿no? Es una pregunta bastante común. ¿Qué resulta? Las bacterias pueden expresar, según la necesidad que tiene de presión en el medio, mayor o menor cantidad de por lo menos lo que son enzimas. Las bacterias pueden o no reprimir a través del RNA mensajero la expresión de proteínas de membrana. Es decir, que muchas veces puede que tengas métodos fenotípicos que no te demuestren resistencia, pero puedes que tengas métodos moleculares que sí la detecten. Este caso es bastante peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque en vivo, la bacteria in vivo, recordemos, se comporta de una manera un poco distinta a in vitro. Estando en vivo puede que sí desarrolle ese mecanismo. Tener el gen, si bien es cierto, puede que no determine que se exprese, pero sí tiene una condición bastante de riesgo. Les pongo un ejemplo. Pseudomonas, como mencioné, usualmente cuando se trata con carbapenems, usualmente tiende a ser sensible, pero eso genera una vía metabólica que hace que se reprima la OPRD. A la semana, a las 2 semanas, las pocas pseudomonas que queden vivas por el tratamiento van a desarrollar resistencia y el paciente va a ser refractario. En el otro lado, puede que tengamos una Acinetobacter baumannii con una OXA51 constitutiva, que es una carapenemasa, pero que no tenga el gen promotor. Y al no tener el promotor, a pesar de tener el gen, no se va a expresar. Así que tú en vivo vas a ver un Acinetobacter sensible. Estas son dos condiciones que se van a ver muy de la mano con lo que es el fenotipo que ves en el cultivo y el desenlace clínico. Es por eso que a pesar que tú veas, qué sé yo, una pseudomonas sensible a piperatazo, pero que tiene una carapenemasa de bajo nivel, es muy peligroso decir, da el piperatazo, porque es muy seguro que en vivo sí desarrolla esa resistencia. Así que mi recomendación es ver de la mano fenotipo, genotipo, no irse con uno solo. Ambos son determinantes y hay que ver muy de cerca el desenlace del paciente, de cómo se comporta el tratamiento. Porque recordemos, lo que uno ve en microLED es un platito, pero el paciente se comporta de una manera totalmente distinta y hay otras condiciones totalmente diferentes. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cree que en los pacientes que estuvieron en UCI por COVID-19 y fueron sometidos a una amplia batería de antibióticos sean más susceptibles a pseudomonas aeruginosa? Bueno, esa pregunta es bien dada a investigar, ¿no?
tristemente, durante la pandemia, este tipo de investigaciones prácticamente estuvieron, como quien dice, vetadas, ¿no? Eh, los pacientes, y damos un ejemplo, recuerdan el kit que daba el Ministerio de Salud, que tenía toda serie de cosas que de verdad no eran clínicamente significativos para el tratamiento, pero se lo daban a los pacientes que tienen COVID. Uno de estas sustancias era un promotor de resistencia a los aminoglicosidos, empezando por ahí, ¿no? Que te dan antibióticos, el mismo Ministerio de Salud. Esto es algo que es sumamente triste. Cuando los pacientes fueron bombardeados con antibióticos, tristemente matabas lo que era la biota normal y quedabas con la biota resistente. Entonces ya de salida había una preselección. El confinamiento que hubo en las salas de UCI también condicionaba a que hubiera propagación horizontal de bacterias de otros pacientes. Es decir, que los pocos pacientes que sobrevivieron a UCI, estando en UCI de los distintos hospitales, definitivamente la terapia antimicrobiana masiva no solamente facilitó que hubieran Acinetobacter y Pseudomonas, vieron que hubieran clostridioides, que hubieran cándidas, que hubieran toda clase de otros gérmenes. Y las pocas personas que sobrevivieron quedaron con muchas más secuelas, probablemente por la bacteria que por el mismo virus. Y entonces ahí vemos la importancia de que esto fue no solamente en Panamá, en todo el mundo. Fue un gran problema que se dio y que muy posiblemente estos pacientes van a quedar con secuelas. A los pacientes que tienen neumonía por pseudomonas, su capacidad respiratoria nunca va a ser la misma. Los pacientes que tuvieron septicemia por Acinetobacter probablemente quedan con secuelas de por vida, inclusive neuronales. Entonces, definitivamente, eso tuvo mucho que ver y tuvo muchas implicaciones, definitivamente. Muy bien, tenemos acá otra pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la resistencia en Latinoamérica y el Caribe? ¿Podríamos compararnos nosotros con los resultados que ellos tienen? Bueno, bueno, es algo bien interesante porque tiene mucho que ver con las políticas de los países. Yo pongo, por ejemplo, las políticas de Costa Rica, que tiene un plan legislado, sectorizado y aprobado legalmente de uso racional de antibióticos. Pongo, por ejemplo, a Cuba. Pongo, por ejemplo, a lugares como Colombia, que a pesar de que tienen planes activos, cada lugar se comporta de manera diferente. Sin embargo, Panamá tiene el detalle que no se publica todo lo que se hace. Y cuando se publica nos damos cuenta de que nuestras tasas son particularmente altas. Panamá, como siempre dice la gente, es un país de Centroamérica, con historia del Caribe, pero con relaciones americanas. Y nos comportamos tristemente como americanos, con las tasas bastante altas, con un aparente nivel sumamente complejo de bacterias. Cuando tú ves lo que es la trazabilidad clonal de algunas bacterias, nos parecemos más a lo que es Europa, Estados Unidos, que lo que ocurre en Centroamérica. Muy pocas cepas de las que estamos viendo, podemos decir que, bueno, vinieron de Venezuela, vinieron de Colombia, vinieron de México. No, la mayoría de nuestras cepas, de hecho, vinieron de Estados Unidos. Las primeras KPC eran indistinguibles de las KPC de Carolina del Norte, las que tuvieron en Panamá. Así que definitivamente es algo bien interesante. Nuestro comportamiento es más hacia Estados Unidos que hacia Centroamérica. Y asimismo, como es más alta la retención ya, nosotros también tenemos una retención un poco más alta con respecto a nuestros vecinos. Okay, tenemos acá otra pregunta. ¿Tienen ustedes datos registrados sobre resistencia en aislados de ambiente, de bacterias aisladas del ambiente? Ese es un dato que de hecho falta para lo que es el plan nacional. Recuerden que por lo menos lo que es Gorga se centra, o nuestro objetivo, nuestra misión es la salud humana. No, o sea, nuestra competencia no está en ambiente. Sin embargo, en Universidad de Panamá hay un grupo que solamente está Carmen Indira y el doctor Alex, que está viendo fuertemente lo que es resistencia en lo que es ambiente. De hecho, ellos se han acercado a mí y yo indirectamente soy también parte del grupo. Y estamos viendo cómo el ambiente está siendo afectado con este tipo de multiresistencia. Y hemos encontrado datos bien perturbadores, como dice el dicho, ¿no? Hemos encontrado que hay cepas de ambiente que tienen BLE, eh, cepas que pueden tener un tipo de resistencia a carbapenems. Hemos visto toda clase de cosas en ambiente que no deberían estar ahí. Y de hecho, estamos haciendo ahora mismo un análisis en lo que es aguas residuales, que puede aportar muchos datos. Sin embargo, son datos muy puntuales de proyectos muy puntuales. Como tal, este tipo de proyectos, este tipo de vigilancias debería darse con mi ambiente, debería darse con las entidades de agua, deberían darse con lo que es
la dirección de ambiente del Ministerio de Salud, pero no se hace, porque obviamente, como sabrán, Panamá es un país que tiene ciertas limitaciones men- eh, de prospección hacia el futuro, no tanto económicas. Hay países más pequeños que hacen este tipo de estudios muy bien realizados, muy grandes, muy sectorizados, pero en nuestro país nos hace falta ese tipo de visión a futuro, ¿no? Estamos empezando, no vamos a decir que no hemos hecho nada, pero estamos empezando muy lentamente, porque tristemente, como se habrán dado cuenta, estamos siempre las mismas personas haciendo la misma parte y estando en todas partes, o sea que uno puede, quisieron fraccionarse en muchos lugares, pero no puede. Pero sí, estamos dando los pininos, por decirlo así. Muy bien, y una última pregunta que tenemos por acá. En cuanto a Pseudomonas aeruginosa, ¿han hecho ustedes algún estudio en cuanto a lo que son la expresión de los genes de islas de patogenicidad con respecto a las mezclas de los diferentes procesos, perdón, de los diferentes resistencias a los antimicrobianos, de las Bueno, diferentes combinaciones? Si hay alguna asociación con la expresión de islas de patogenicidad. bueno, es que con Pseudomonas ocurre algo muy interesante. Las islas de patonicidad son realmente muy importantes en Pseudomonas, son algo que se estudia muy frecuentemente. Pero antes de llegar a las islas nos tropezamos con la betractamasa de clase B, nos tropezamos con betractamasas de clase C, nos tropezamos con lo que son eh, proteínas de membrana, proteínas de fusión, bombas de flujo, bombas de expresión diferentes. Y de verdad, cuando llegamos a la patogenicidad, de hecho, explica muy poco. La mayor cantidad de explicación de multiresistencia se debe a los otros genes. O sea, que nuestra pseudomonas, como quien dice, no se anda con agua tibia, ¿no? Va directamente con potentes mecanismos que se expresan directamente, con potentes promotores que se expresan directamente. Entonces, ese punto de la patogenicidad es muy importante. Me gustaría eh, también tratarlo, pero como les estoy mencionando, básicamente aquí en Panamá hay muchos estudios que indican que si hablamos de proteínas, Mexalo-PRM es lo que manda. Si hablamos de betractamasa de clase B, BIN es la más predominante, seguida por IMP. Es decir, inclusive tenemos pseudomonas con BIN, IN, BLE y bomba de flujo. O sea, estos cuatro determinantes están andando. Pero sí, definitivamente con la patonicidad hay que también analizarlo, pero como quien dice, vamos primero con lo más grueso y luego vamos con lo más hilando un poco más fino, ¿no? Igual, si alguien está interesado de analizar islas, se puede acercar acá y podemos hacer algo, ¿no? Sí, casualmente tengo un estudiante de maestría que está interesado en las islas, así que Venga, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda urgente. contacto contigo, José. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, acá veo que en el chat no hay ninguna otra pregunta, bueno, vamos a dar por concluida pues esta presentación espectacular que nos ha dado José en el día de hoy, ¿verdad? Súper interesante, tenemos que seguir con esta lucha, nosotros desde la universidad, pues, y los tecnólogos médicos dentro de sus trincheras de trabajo, sus laboratorios, los médicos también, que hacen una importante labor en no estar pues medicando antibióticos para infecciones virales, que no debe ser, ¿verdad? Y entonces cada quien pues... mira, acá llegó otra pregunta. ¿Cuántos PROA a nivel nacional hay registrados? Y si es Esa, así, te esa hablo pregunta, de esa instalar. pregunta es obligatoria y excelente, excelente, excelente que la hayas hecho. Eh, Te comento que los PROA no son como una especie de ley que tristemente que no a nivel nacional, pero cada hospital tiene que generar un PROA. Para los que no sepan qué es el PROA, el PROA son los programas de gerenciamiento de uso racional de antibióticos y se da sobre todo en hospitales sumamente complejos. Que yo sepa, PROAs funcionales que tienen resultados solamente hay cuatro. El PROA del Hospital del Niño, el de Santo Tomás, el del Complejo y el del Hospital de Chepo, el Irma Sanetatos, que son pruebas que han sacado papers, son pruebas que tienen resultados de causa-efecto y que son pruebas que de hecho han demostrado y han logrado bajar las tasas, que son los que yo sé que están andando. Cada hospital debe generar su propio sistema de prueba que involucre al infectólogo, al epidemiólogo, al laboratorista, al farmacéutico, a la administración, y estos son los lugares que lo han logrado. Obviamente, sin financiamiento, sin una descarga horaria, sin una descarga de este tipo de cosas, como quien lo dice, lo han hecho por amor al arte. Y la mayoría ha sido liderado por
infectólogos que casualmente se contactan con la torre de referencia con nosotros y hemos llegado, como quien dice, a acuerdos para lo que es el apoyo logístico, ¿no? Pero sí, son los pocos que he visto que están andando, esos cuatro. Bueno, muy bien, excelente, porque eso es un avance, ya eso es algo, ya eso es algo. Por ahí se van contagiando los demás. Bueno, muchas gracias, José, ¿verdad? Ujú. Por tu participación en este webinar de hoy en conmemoración de la Semana de Prevención de la Resistencia a los Antimicrobianos. Vamos a recordarles también que están abiertas las inscripciones a ser miembro de la ASM para aquellos que aún no lo son. Si usted renueva su membresía ahora en diciembre, le queda vigente hasta el próximo diciembre. Así que es muy importante que entren a la página de American Society for Microbiology y busquen allí cómo afiliarse. Es súper útil, tienen acceso a diferentes programas que tiene la ASM, a papers, publicaciones que aún no salen a todo público, ¿verdad? Que son restringidas y tienen muchísimos otros beneficios. Además de eso, tienen también ahorita mismo abiertas las inscripciones para, me pasé, para para recibir los resúmenes para el Congreso Micro 2024 de la ASM, que también está listo para recibir sus resúmenes y que puedan participar exponiendo sus trabajos de investigación de lo que ustedes realizan, ¿verdad? De los temas que ustedes realizan. Además, queremos aprovechar para invitarlos al próximo webinar, que es el día viernes 1 de diciembre, en conmemoración con el Día Mundial de la lucha contra el VIH. Y vamos a tener con nosotros al magíster David Cortés, que nos va a hablar sobre el lema de la lucha contra el VIH-Sida 2023, que lideren las comunidades. Así que vamos a tener este tema, pruebas para el autocuidado del VIH. Y también queremos invitarlos al al segundo simposio de inmunología de la UAM, Inmunología en Evolución, Desafíos y Triunfos en la Lucha contra el VIH-Sida, en el cual van a estar participando expositores como Magíster Rita Corrales del Instituto Gorgas, Magíster Juan Castillo Megua del Instituto Gorgas también, y la licenciada Ana de Martínez. Todos ellos van a estar participando en este simposio que se va a llevar a cabo el día 21 de diciembre en el Learning Villa, piso 4 de Atrio Mall, Costa del Este, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Están todos invitados a asistir al simposio. Una vez más, muchísimas gracias por la asistencia y nos vamos a ver en el próximo webinar, Dios mediante, en el viernes 1 de diciembre. Recuerden seguir el canal de YouTube, donde van a estar grabados todos los webinars, para que puedan ponerse al día en aquellos que se han perdido. Agradecemos una vez más a nuestro embajador de ASM en Panamá, Juan Castillo, y a todo el equipo que lo acompaña en la organización de los webinars ASM Panamá.